¿Qué tal, amigos? Bienvenidos hoy a este su programa, Punto de Vista. Hoy, como todos los viernes, nos reunimos aquí y vamos a trabajar una serie de temas que tienen que ver con el hoy, el aquí, el ahora. Visita. Pues casi que uno sin palabras con lo que está sucediendo, pero no porque uno esté sorprendido, sino porque particularmente yo pensé que ese despertar de la ciudadanía no se iba a provocar nunca. Ujú. Eh, lo que sucede es que obviamente los actos de violencia no se justifican desde ningún punto, ninguna opinión. Sin embargo, cuando las movilizaciones sociales se hacen y la ciudadanía se siente oprimida y maltratada, pues no encuentra otra salida que actuar desde las vías de hecho. Entonces, pues hace años Bogotá había vivido una situación similar con el 9 de abril de 1948. Sin embargo, es una etapa en la historia del país que aún no se ha superado y la muestra de eso es este país pues todavía conflictuado por todas aquellas desigualdades sociales. Y pues a eso se le suma algo particular y es que la gente pues ya demostró estar cansada de los desmanes y del maltrato de la fuerza pública. Claro, claro, por supuesto. Sé que este es un país que se encuentra en un momento histórico muy, muy, muy especial, pues como serán todos los momentos históricos y realmente uno lo quiere entender así. Respondemos a un contexto. La situación contextual de este país es absolutamente compleja, no es lineal. Se trata de una serie de factores sobre los cuales vamos a conversar el día de hoy. Como ustedes, aquellos que están pendientes del programa los viernes, tenemos a alguien como invitado. Hoy hemos querido que sean ustedes los invitados. Por eso hoy vamos a estar sin exactamente tener una pregunta como tal. Queremos escuchar y compartir un poco todo esto que venimos viendo, venimos sintiendo y venimos observando desde la casa. Hombre, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso nos gustaría que si tienen algún familiar, lo inviten a que conversemos, que hablen de lo que está sucediendo. Por supuesto, en el marco, vamos a establecer un punto de partida un poco para mirar las cosas. Todos tenemos una posición política, todos tenemos algo que pensar y que sentir alrededor de lo que está sucediendo hoy en Bogotá. Que no solo es Bogotá, ¿no, Necesita? Sí, no es solo Bogotá porque este llamado que hace la ciudadanía se ha presentado en ciudades de Colombia. Sin embargo, pues uno comprende que el hecho de quemar los puestos en donde la policía tiene su lugar de trabajo, eh, atentar contra los cajeros, contra los buses, en incendios y desmanes, pues lo único que demuestra es que Colombia estaba en una situación de presión, eso es como una olla express, que en algún momento tenía que estallar. Eh, Desgraciadamente estalló o está estallando de la peor forma. Recordemos que desde el 21N del 2019 la ciudadanía ya estaba volcada a una protesta y pues efectivamente hicieron los cacerolazos. Y no solamente estaba pasando acá, esta situación estaba pasando en otros países de Latinoamérica y En el mundo en el mundo entero. entero. En el mundo entero está pasando algo que indica que hay mucha presión en el aire. Que las cosas no se están dando quizás como necesitamos, como esperamos y como quisiéramos. Hay diferentes factores que están ahí implícitos, hay diferentes cosas sucediendo. Nada, nada, escuchemos bien, nada puede ser un pretexto para pasar por encima del otro.
¿Por qué está sucediendo lo que está pasando? Es de lo que queremos hablar hoy, aquí en Poder Ciudadano, Radio y TV, conversando hoy sobre una palabra muy fuerte. Queremos escuchar sus opiniones, por eso los invitamos a sumarse a la transmisión en vivo y allí dejarnos sus comentarios para que empecemos a conversar de todo lo que ha venido sucediendo. Retomemos quizás para recapitular cuál es el contexto que nos estamos desenvolviendo. Aquí están dándose una serie de manifestaciones que, así se pensar de alguna manera, son algo circunstancial. Se limitan solamente a la rabia. Y queremos decir que además de la rabia, hay muchas situaciones más que en realidad han venido sucediendo que no tienen nada que ver con una situación emocional, sino más bien una situación totalmente racional, en donde hay una actitud, en donde hay unas posiciones políticas, sociales claras y que hemos criticado desde diferentes puntos de vista, precisamente. Pues mira, Henry, lo que pasa es que es una situación en la que uno dice aquí falla todos los estamentos públicos. Hablemos no solo de que falla la policía, sino falla la salud, falla la justicia, falla la educación. Mucha gente que son funcionarios públicos y que, digamos, trabajan con el sistema, eh, sienten ataques directos cuando uno menciona que las cosas en Colombia no funcionan bien. Sí. Y es efectivamente, es que no funcionan bien. Entonces, en ese sentido, uno puede darse cuenta que pues la gente tenía que reaccionar de alguna manera. Yo sí que es una posición histórica en la cual los colombianos no pueden asumir una actitud neutral y como dirían por ahí, una actitud tibia. Con eso no estoy diciendo que uno deba sumarse a los desmanes ni acciones violentas, pero lo que sí uno no puede hacer es justificar bajo ninguna perspectiva el actuar de un funcionario público, Bueno, porque también hay que decir que esto de lo que estamos mencionando sería algo que uno pensar en una situación de equilibrio. Es decir, ponemos dos muñequitos, dos especies simplemente allí, recordando a Jaime Gazón cuando en algún video nos cuenta bien unos extraterrestres y analizan, pongámonos un poco en ese papel. Vienen unos extraterrestres y analizan qué estamos haciendo como sociedad para simplemente llevar la vida, hacia dónde vamos, qué tipo de intercambios y qué tipo de pensamientos tenemos para decir. Por un lado, hombre, situación de ahorita, como decíamos, ¿cuánto tiempo lleva el pueblo buscando mecanismos a través de los cuales ser escuchado. ser escuchado Mire, simplemente? mucha gente va a estar de acuerdo en lo que yo voy a decir y es que, y muchos hemos sido víctima del sistema. Cuando uno aquí va a interponer una denuncia por lo que sea que a uno le haya pasado, un robo, un acoso, estafa, un acto de violencia contra uno mismo o contra un familiar, sea desde el ámbito del que venga, desde la educación, desde la salud, desde lo legal, uno siente que aquí los funcionarios públicos y las instituciones todos se tiran la pelota, ¿sí? Y el típico funcionario público responde a ese tipo de denuncias, ese tipo de requerimientos como no es mi asunto, no es mi competencia, remítase a la entidad competente y entonces tienen a los ciudadanos de un tire y afloje y de una aquí para allá, en donde al ciudadano no le solucionan absolutamente nada. Colombia cuenta con la personería, con la procuraduría, con la contraloría, con la fiscalía, pero el colombiano se ha dado cuenta que ninguno de esos entes reguladores funciona efectivamente. Así como en el legislativo, Chango se prendió esto, así como en el legislativo, en el ejecutivo, en todas las ramas del poder público hay un caos insostenible. Las vías de comunicación se han agotado, hemos vivido por así años mentiras como las promesas del esposo, de la esposa que voy a cambiar, que yo no soy así. Ahí está, vivimos igualito cuando miramos el macro. Nos dicen mentiras para salir elegidos cuando llegan a... La cosa es a otro precio diferente al que nos dijeron.
son varias cosas que se suman a este malestar ciudadano. La primera es digamos, esta inversión que hace el gobierno en una empresa que está quebrada, otorgarle una ayuda económica, viendo que hay unas necesidades más importantes que ayudarle a una empresa que ya está en quiebra. Por ejemplo, invertirle a la educación, permitirle a los estudiantes de las universidades públicas que puedan seguir sus carreras, no es una prioridad. ¿Sí? A eso se le suma también una reforma laboral que lo que está prácticamente diciendo, si antes pensábamos que no se iban a pensionar las generaciones venideras, pues con esa reforma mucho menos. Eso se llama tercerización laboral. Fuera de eso, el déficit que hay en los recursos para la salud, en afrontar esta crisis, que pues como ciudadana yo siento que no hay unos datos certeros y concretos de lo que realmente pasa en Colombia, porque se hace toda una cuarentena, toda una prevención de lo que puede llegar a ser el COVID para todos nosotros, y sin embargo uno ve que hacen días sin IVA, que la gente ya está por fuera común y corriente, que por ejemplo en estos eventos que han ido, pues obviamente la gente no se iba a proteger ni iba a hacer nada, y eso lo único que ha hecho es que la gente no le importe ya muchas cosas, y sobre todo las jóvenes, porque ellos mismos dijeron en una oportunidad, eh, ellos no tienen nada que perder. Y es triste y frío decirlo, pero la juventud acá en el país se siente y se mira y dice, mire, yo no tengo derecho a trabajo, yo no tengo derecho a salud, yo no tengo derecho a educación, mejor dicho, yo termino mi bachillerato y ¿qué me voy a poner a hacer? Entonces los jóvenes dicen, oh, bueno, aquí esto es un país en donde hay una desigualdad social sumamente grave, y realmente dicen, bueno, pues no queda alternativa que al menos reclamar o despertar o hacer algo. La gente que ya, digamos, está en otra etapa de su vida, que goza de una pensión o que goza de un salario, son los que más protestan frente a lo que está sucediendo. Pero es que es muy fácil señalar cuando a usted le ponen todo en las manos, ¿sí? Cuando usted tiene una comodidad económica, cuando usted está siendo de alguna manera beneficiario de un salario. Pero la gente en Colombia que todo el día recibe bolillo, que todo el día lo único que recibe es malos tratos, que probablemente tiene que pasar muchas necesidades, no solo como el hambre, sino que no tiene oportunidades, pues hombre, uno no podría esperar una reacción diferente, porque es que sí, aquí de pronto la gente habla del amor, de la protección a la vida, de una cantidad de cosas, pero entonces yo me pregunto, ¿cómo pretendían que la gente que es más necesitada, que está tan cansada de lo que está sucediendo en el país, no ahora, sino que viene sucediendo, reaccionara? ¿Sí? O sea, después del Bogotazo, Colombia no había tenido una reacción, la que sea, no la había tenido. Las protestas a veces aquí daban risa, No, ¿sí? pero también hay una serie de movilizaciones que han generado bastantes a veces, y eso es también para reconocer. Por ejemplo, el movimiento estudiantil de los 70s, de los 80s, lo que sucede es que aquí ha venido sucediendo que generacionalmente eh, se van dando personas que entienden y que descubren, por lo general son estudiantes, que las decisiones que se están tomando no tienen ningún sentido. En fin, pensamiento crítico se puede dar en los contextos, o sea, y eso lo podemos entender en los contextos educativos. ¿Por qué? Porque es allí donde se están manejando los elementos fundamentales de la construcción del pensamiento, ¿no? Pues mire, lo que pasa es que uno no puede, yo he escuchado muchos comentarios y he visto muchas publicaciones en donde la gente le atribuye esto a la educación. Y yo a veces digo, ¿por qué la gente colombiana confía todavía en la educación? Si es que las instituciones educativas lo que menos le enseñan a los estudiantes es a pensar. Claro, pero es decir, ese es el planteamiento que se usa para estructurar la forma que nos han entregado la escuela. La escuela es un lugar de donde pueden venir cosas muy importantes si se vive, si se estructura. Queremos hablar de una vez con algunas opiniones que tenemos aquí en la transmisión en vivo. Nos está conversando, mira esto,
una persona desde Uruguay, Uruguay. es Edgardo Rivera. Nos pregunta o nos cuenta, hola, soy del Uruguay y no entiendo por qué hay tanta violencia en las calles con algunos policías. Me gustaría saber por qué tanta violencia. Saludos desde Uruguay. Asimismo, comenta Gerard Gerard Bertrán. Bertrán. De acuerdo con la violencia ni acabar con el patrimonio. Los policías perdieron el poco respeto que se les tenía. Ya nadie confía en ellos, pero la pregunta es, ¿y las personas de bien a quién acudimos ahora? Yo creo que las personas de bien somos todos los ciudadanos, independientemente de nuestra raza, de nuestro oficio, de nuestro género. Todos hacemos parte de un país. Y para contestar un poco la pregunta del uruguayo, es decirle, se supone que la policía está o fue creada para proteger a los ciudadanos. De hecho, ¿no? Los impuestos de nosotros, los bogotanos, los colombianos, sale para pagarle al servidor público, a todos, ¿sí? A todos, Incluyendo a la profesores, policía, eh, congresistas, senadores, políticos, en fin, políticos, el presidente, ¿sí? Entonces, la cosa es que... aquí ha sucedido algo bien singular, y citándome Garzón de nuevo, es muy arraigado en nuestra cultura sentir que no es con nosotros, sentir que no tiene que ver con nosotros nada de lo que está sucediendo. Hay entonces que entender, quizás sea un buen ejercicio para la casa, y no solamente, digamos, porque aquí nosotros queremos que haya un espacio de construcción conjunta. Por eso no vamos a establecer ninguna, nos vamos a ir lejos un poco dentro de lo posible de nuestras miradas políticas personales, si queremos ver el panorama que tenemos. Pues Que es, además del panorama que tenemos, también explicarle un poco a la gente, como preguntaba yo, y es, ¿por qué razón entonces tanta violencia contra la policía? Bueno, pues porque la policía está atropellando a los ciudadanos, y no es la primera vez, ¿sí? Es escandalosa la cifra de maltratos y violaciones contra los ciudadanos, no solo en Bogotá, fuera de Bogotá, y lo que más le preocupa a uno es lo que pasa en municipios en donde la gente no tiene posibilidad de expresarse, no tiene ayuda y donde hay un evidente abandono del Estado. Entonces, la policía no ha sido acusada solamente de golpear a ciudadanos y de asesinarlos, ha sido acusada también de violar indígenas, ha sido acusada de violar niños, ha sido acusada de estar en una cantidad de cosas que atentan contra los derechos humanos. Los colombianos se cansaron de eso, ¿sí? Y la reacción, justificada o no, ha sido esta. ¿Sí? Uno no puede pretender tapar el sol con un dedo. Ningún estamento institucional de aquí, de este país, escuchó a sus ciudadanos cuando hicieron denuncias. Nunca, inclusive los periodistas fueron perseguidos, ¿sí? Ha tocado sacar los casos a la Corte Internacional para que sean escuchados. Muchos crímenes de lesa humanidad, toca sacarlos de Colombia para que aquí se hiciera un seguimiento, porque las incluso instituciones son incompetentes. recordamos esta semana que acaba de pasar, la ex senadora Piedad Córdoba realizó una denuncia importante, decidió tomar la vocería en cuanto a, por ejemplo, denunciar al Estado colombiano frente a la OTAN por todo lo que está sucediendo en materia de masacres. Es complicada la situación nacional, pero es un buen momento para ir a las bases un poco de lo que estamos viendo aquí. ¿De dónde viene la violencia en Colombia, Luisita? ¿Qué nos ha pasado? Estudiemos un poquitico así, algunos fenómenos que nos han atormentado y han sido complicados. Si alguien quiere hablar, por ejemplo, no, pero más bien, continuemos escuchándolos un poquito, ¿no crees? Pues mira, aquí los personas que, de paso un saludo cordial, nos están escuchando y nos están viendo, y de lo que yo acabo, digamos, de exponer de por qué la molestia de los colombianos frente a lo que está sucediendo con la fuerza pública y en especial con la policía, tú acabas de mencionar algo importante y es un poco de historia, ¿sí? Eh, yo pienso que Colombia es que no ha cerrado un ciclo importante en su historia y ese ciclo tiene un comienzo.
el 9 de abril de 1948. Colombia, a raíz de ese hecho, tiene una, digamos, una secuencia de eventos violentos que inclusive no han sido documentados más que por la literatura, ¿sí? Que fueron documentados gracias a la literatura. Es tan absurdo que en las escuelas la historia que se enseña es hasta la patria boba, pero en las escuelas no se enseña conflicto armado, no se enseña origen del paramilitarismo, no se enseña origen de las guerrillas, no se enseña el problema del narcotráfico. Allá se enseña es que la mata, ni siquiera se enseña que es una planta tradicional de los indígenas en Colombia, y no solo en Colombia, en toda el área andina. Entonces, la historia es parte fundamental de la identidad. O sea, si no conocemos de dónde venimos, ¿para dónde vamos? Exactamente. Entonces uno dice, bueno, esta historia del 9 de abril de 1948 quedó inconclusa. Es más, esta es la hora que aún tenemos certeza quién fue el asesino real de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Sí? Es más, Gloria Gaitán, que es su hija, jamás pudo volver a su casa, jamás pudo volver a su casa paterna, nunca lo pudo volver a hacer. Ella no pudo recoger las pertenencias de su padre y volver a su casa y recordarlo, como hacemos cualquiera de nosotros cuando se nos muere un ser querido, ¿sí? Entonces es un ciclo de la historia del país que aún no se cierra. Y cuando no se cierra un ciclo, ¿qué quiere decir? Pues que los eventos de violencia siguen repitiendo y se van a seguir repitiendo. O sea que la gente que ahorita llama a la convivencia, llama a la no violencia, yo no quiero ser pesimista, pero esto es ahora, hasta ahora el principio de otro movimiento social que se viene, así como se vino la época de la guerra de 1948 a 1958, que fue denominada de la violencia. La violencia en Colombia. Exactamente. Hoy es otro episodio histórico, y eso no lo podemos negar. Es que los esquemas se repiten de ciertas maneras. Pero, hombre, la gente tiene ciertas miradas que pueden marcar un poco cuál es la sensación de las personas frente a lo que estamos viendo ya con manifestaciones bien crudas de realidad. Hemos visto unos videos absolutamente impresionantes en donde suceden cosas que, más allá estemos de acuerdo o no, son para cuestionarnos hombre, ¿qué es lo que está pasando ahí? Por ejemplo, Gabriel Carrillo dice, la policía colombiana hay que acabarla porque hay mucha corrupción, así como acabaron con el DAS y crear otro frente de justicia nuevo. Claro que hay que hacer unas modificaciones. Es importante ese punto de la movilización. Las denuncias han sido absolutamente reiterativas. Los videos son claros que hemos observado. Más allá de tener una circunstancia en que las personas, porque eso también hay que decirlo, hemos encontrado, y decir, yo lo digo como miembro de la Asociación de Chirris y habitantes de parques y espacios públicos, hay gente que asume unas posturas que son absolutamente salidas de todo. Y tampoco la idea es que se convierta, hombre, todo lugar en un lugar de cometer, de realizar, convertir el mundo entero en fiesta, pues hombre, también nos vamos al otro lado. Pero eso no implica en lo más mínimo que alguien tenga el derecho de venir y llevarse una vida por eso. Pero además de eso, quiero que la gente también empiece a dilucidar un poco este panorama. Tenemos un país en este momento convulsionado por la parte económica y social. Pero en Bogotá, básicamente, ¿quién es el jefe directo de la fuerza pública, o sea, de la policía? Es la alcaldesa de Bogotá, en este caso la doctora Claudia López. La pregunta es, si ella ha manifestado abiertamente y ha señalado que esos actos cometidos son desde cualquier mirada y no se justifican, entonces la pregunta es, ¿de quién se están recibiendo? O sea, ¿quién está dando las órdenes? ¿De dónde vienen esas órdenes y esos modos de operar de la policía en contra de la ciudadanía? Porque yo no digo que sea el alcalde quien esté dando, la alcaldesa quien esté dando esas órdenes. Es claro que no hay una comunicación y que en este país la fuerza pública, los gobernantes y todos los ciudadanos hacemos lo que se nos da bien, la gana.
¿sí? O sea, aquí no hay quien manda, aquí no hay quien gobierne, aquí no hay quien diga cómo se hacen las cosas. Aquí cada quien hace lo que quiere. Esto parece un colegio público. Aquí tenemos, por ejemplo, una opinión de Gerard Beltrán. Dice, buenas tardes, Edgardo. Él está tratando de explicarle a la persona de Uruguay qué es lo que sucede en Colombia o en Bogotá. Buenas tardes, Edgardo. Porque los policías mataron a una persona, lo torturaron y lo mataron a golpes, más abusos de autoridad de semanas atrás. Luego, en manifestaciones, los policías arremetían a bala con los manifestantes. Hablemos, en algún momento en el mundo se habló de un personaje afro en Estados Unidos. Su nombre era George Floyd. Sí. George Floyd, incluso se dan algunas estructuras similares a lo que venimos viviendo aquí en este país. Ahora es una persona común y corriente que no está cometiendo ningún tipo de situación anómala que raye con la locura que ahorita mencionaba. No hay una cosa salida de lo habitual, de lo normal. Si yo estoy, por ejemplo, tomando una cerveza en casa, el problema en que yo salga y la compre, que fue el caso del señor Javier Ordóñez, quien simplemente está en su casa, decide salir un momento con sus amigos a comprar algo. No nos vamos a meter con la historia de él porque no la conocemos de una manera fehaciente. Se han dicho una cantidad de cosas, igual que en su momento se dijeron de George Floyd. No, ese man es una miércoles en la casa, eso a todo el mundo le pega, ha ido a la cárcel, fin. En fin, una serie de contextos que se han llevado a un nivel gigante. Y que, perdón, te interrumpo, que son peligrosos además porque tratan de disfrazar o justificar el exceso de fuerza de la policía. A eso vamos. Es una intención absolutamente clara y miren cómo se repite en diferentes momentos, en diferentes lugares del mundo y con condiciones quizás muy distintas. Pero es muy similar lo que sucede en Estados Unidos. Ahí es también muy singular y hay que remarcarlo, la actitud colombiana. Como la cosa de admirar en Colombia, porque como no tenemos identidad, convierte en toda una postura casi que filosófica. No tenemos una mirada propia, sino que como es gringo, eso está bien visto. Y si ellos se rebotaron allá, los colombianos apoyamos que se hubieran rebotado. Black Lives Matters. Sí. De todo. Tenemos un movimiento consciente de lo que se está dando. En ese punto vimos a muchas personas con lo que estaba sucediendo en la sociedad estadounidense. Ahora vamos a hacer una traducción al fenómeno chicha, al fenómeno colombiano. ¿Y qué se encuentra uno? Se encuentra uno con el clásico algo andaba haciendo. Sí, algo andaba haciendo, algo estaba haciendo mal. ¿Quién sabe cómo provocó a los policías? ¿Quién sabe cómo le respondió? Eso es lo que dice la gente. Que claro, siendo objetivos, uno dice, bueno, ok. También vamos a dar un espacio a la otra mirada, ¿no? Nos hemos tratado de convertir en una especie de gran hermano que mira desde arriba las cosas y dice, bueno, ¿qué tenemos sobre la mesa? Por otro lado, tenemos que en la Policía Nacional de Colombia no hay personajes, o por lo menos en su gran mayoría, que vengan de una familia, por lo menos aristócrata de este país. De los patricios. Ningún cachaco hay ahí. No hay apellidos extranjeros, más bien hay apellidos muy de aquí y gente muy de acá, de a pie. Están también en la policía. En otras palabras, quienes forman las fuerzas policiales son personas muy cercanas a la gente del común. Ahí hay una cosa bien importante que analizar porque vamos a entrar a hablar de situaciones como las situaciones salariales, en torno a las dinámicas en que se mueve la nacional. Dentro de la Policía Nacional también hay una serie de dinámicas que analizar. Ayer inclusive vimos, siendo concretos con la situación de ayer, policías, miembros del escuadrón del SMAT, diciéndole a otro man, yo vi un video, por ejemplo, muy singular, en donde el man decía, hey, ¿qué le pasa?
porque le está pegando a este man si no está sucediendo nada? El video es absolutamente concreto, conciso. Dentro de la policía ya empieza a haber por lo menos en eso vimos un ejemplo. No hemos visto una situación realmente concreta, aunque ha sido, por ejemplo, ahora diferente, que la policía se manifestó diciendo, hey, fueron 5 personajes, ahorita estaban eh, conversando con la gente desde los medios de comunicación, anunciando que esas personas, el sofisma distractor de se inician investigaciones. Ujú. ¿Qué más tenemos? Hay que esperar a las benditas investigaciones. Pero la rabia que hay en el aire en Colombia es, miren ustedes, una muestra. Bueno, Edgardo Rivera nos está diciendo que hay un canal en Colombia que está diciendo que hay una manifestación en estos momentos y la policía está a caballo y la marcha está convocada. Uno se da cuenta que en este momento inclusive la misma policía está en crisis. Su personal ya casi que no da abasto con todo lo que está sucediendo. Hoy efectivamente están convocadas unas marchas. Esas marchas, digamos que unas son en plantón en Barrios Unidos por el Derecho a la Vida, convoca a partidos, unos políticos, se dice que es a las 5:30. Cacerolazo por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, en el barrio La Macarena, a las 6 de la tarde. Convocatoria a artistas de todas las expresiones del arte en Bogotá, en el Parkway, frente a la Casa a las 8 de la noche. Barrios Unidos se moviliza, convoca coordinadora popular Barrios Unidos frente a la Olímpica de la 68 ahorita 6 p.m. Resistimos las balas que disparaste, van a volver. Supongo que es un colectivo. Calle Listo. Listo. Bueno, sí, aquí un pequeño corte. Niot OT nos menciona que, pues, obviamente tiene toda la razón, falta mucha empatía por parte del gobierno y un discurso que acerque a los colombianos. Siento que los discursos que hay, más bien, en vez de acercarnos, lo que han hecho es dividirnos más.
como si fueran de Eh, otro lugar del mundo. Es impresionante. y esto es una pesca en río revuelto. Fíjese que ayer en las redes sociales, y yo también estoy particularmente indignada, uno no entiende cómo una persona privada de su libertad por obvias razones está teniendo acceso a redes sociales y haciendo comentarios sociales, Enviando tropas, enviando y pidiendo tanques, pidiendo exactamente, control. dando sugerencias de cómo manejarse la situación del país. Una persona que claramente está sindicada y si no está privada de la libertad no es por cualquier cosa, es decir, tiene un proceso encima. Entonces uno dice, claro, aprovecha para pescar en río revuelto. Yo me imagino que cuando haya elecciones va a venir el Mesías a salvar la patria. Claro, ha sido una dinámica constante. Citando, por ejemplo, Jaime Garzón nuevamente mencionaba algo que es fundamental en este día, hombre, y pues iba a eso ahorita que estábamos conversando. Si usted considera que el movimiento social que quiere salir a manifestarse porque es una circunstancia que además es un derecho, principalmente es un derecho y es una decisión a asumir. Si usted quiere manifestarse en contra de las situaciones, hombre, tenga cuidado. Las circunstancias no están, y no estoy queriendo decir no salgan, al contrario, me parece que es un momento para que la gente se manifieste y hable desde lo que tiene que ser. Pero hombre, tengamos mucho cuidado, cosas factuales, cosas prácticas. Si usted se encuentra en una manifestación y las cosas se ven feas, por favor, no dé la espalda al origen de la violencia, del ataque, de lo que suceda, del caos, de la confusión. No dé la espalda, por favor. Segundo, si usted considera que es un lugar para salir de ahí, camine un poco en zigzag. Una instrucción un poco loca porque les estoy diciendo se van a ir cuando los estén persiguiendo con gases. Pero pues hombre, en medio de lo posible, pilas, tenga puntos de reunión, tenga por supuesto protección. Las cosas están en un fuerte, no podemos manejar la actitud de todas las personas. Se puede dar algo que se nos sale de las manos. Entonces, muy pendientes, hay que permanecer, hay que cuidarlo. En medio de esa situación de persecución, en fin, que se dé, hombre, yo estoy con mi amigo, por más asustado que esté, vamos a estar juntos, no lo dejo. Si veo a alguien que no es mi amigo, le ayudo a levantar, no se trata de pasar por encima de él. Hombre, no hay necesidad de perder la valentía. Vamos a estar ahí si queremos apoyar una serie de manifestaciones que tienen todo el peso. En Colombia se ha dado algo muy recurrente, la violencia. Sí, y recordando que, por ejemplo, estando en ese tipo de manifestaciones aquí, no se trata de incitar a que usted eche piedra, utilice bombas molotov, etcétera, etcétera. Mire, uno está en todo el derecho a protestar. La protesta es un derecho, algo que está constitucionalmente. Como pueblo tenemos el derecho a rebelarnos y a poner y a sentar nuestra palabra. Esto no es para decirles vayan y bueno, todos y acabemos con todo. Pero si se ha de hacer una protesta, me parece que hay muchas maneras de hacerse sentir. Mire, cuando usted ve una injusticia, denuncie. Cuando usted sienta que frente a usted están robando y están deshaciendo el patrimonio público, no le dé miedo y denuncie. Cuando usted vea que unas personas son víctimas de abuso, cuando son víctimas de la violencia más absurda, denuncie, colabore, ¿sí? Pero el silencio es el peor enemigo que hay. La impunidad es el enemigo que ha tenido este país. Uno no puede tapar el sol con un dedo. Yo por eso no estoy diciendo es que la gente tiene que ir ahorita a rebotarse con bombas molotov y incendiar Transmilenios. La revolución viene de parte de uno. Y uno como ciudadano es veedor de lo que está pasando a nivel público. Esa situación, eso que acabas de decir es fundamental. La gente piensa que, o se nota raro, parece una especie de desequilibrio que alguien hable sobre la comunidad, por ejemplo. Si empieza un amigo a hablar
o una persona conocida, e incluso la que viene presentando acá, uno empieza a decir o a hablar de las injusticias o a hablar de lo que nos pasa a nivel colectivo y ya, oiga, ese chino está como en la guerrilla o algo así, o qué es lo que pasa. Sí, evitar ese tipo de comentarios No temerarios y se puede señalamientos. hablar, la política es Dios, Dios es la política. No hables de eso, no hables de aquello desde la propia casa, hermano, que es esa cosa tan ridícula. Nosotros, si no somos capaces de asumir una postura desde el sentido común, estamos fregados. Llamados a la conciencia, y a la conciencia hay que llegar desde entender lo que está pasando aquí. La violencia no solamente es una situación que se da desde el enfrentamiento del golpe, por ejemplo, sino se está dando desde decisiones muy, muy claras en las políticas que rigen un país. Nosotros, por ejemplo, ahorita estábamos reobservando, retomando ese video, ese material que tenía Jaime Garzón sobre un artículo de la Constitución Política de Colombia. Él mencionaba, tuve la experiencia de visitar la comunidad guayú para traducir el artículo 12 de la Constitución Política. Y nuevamente, saliéndonos un poco de ese panorama cultural, de esa serie de dinámicas que nos forman como personas, esta gente comprendió, así como decía Jaime Garzón, increíble que en un país toque decir esto en la Constitución Política. Pero ellos lo cogieron así viendo semejante panorama. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Vamos en 12 muertos. En 12 muertos. Hoy, ayer, 12 muertos por pensar y decir diferente. Eso es un motivo de vergüenza mundial, mundial. No podrá suceder y nosotros no podemos convertir este país en un lugar donde solamente se piensa de una manera. Sí, por ejemplo, aquí Carlos dice buenas tardes. Y si ellos no respetan el derecho a la protesta pacífica, porque hay en varios lugares que las personas están tranquilamente y simplemente llega la policía a agredir a las personas. Mire, esto contesta un poco la pregunta de Lucho. Sí, es verdad. A veces la gente dice, ah, no, no es que hoy me la con de cascarle a todo el mundo. Mire, la situación en Colombia está tan terrible, mínimo detalle dispara la furia de la fuerza pública. ¿Sí? Desgraciadamente en este país nos acostumbramos a una frase que no deberíamos utilizar, o a un refrán, no de papaya. ¿Cómo así que no debería? Es que uno debería estar en su país tranquilo. ¿Cómo así que yo no puedo tener mi celular en la calle hablando tranquilamente por teléfono porque no papaya y se lo roban? O en el trabajo, no puedo expresar lo que yo pienso, ni lo que digo, ni nada, no de papaya porque su jefe la va a coger entre ojos, ¿sí? No, cuando, por ejemplo, pasan cosas tan sencillas como en las denuncias que se hacen, en lo que, por ejemplo, está pasando con la fuerza pública, que uno ya no puede salir, que ahora uno le da miedo es encontrarse un policía de frente de pensar qué va a hacer. Entonces, yo sí le respondo un poco a Kat García y decirle, mire, yo no puedo decirle no vaya a protestar, ¿sí? Tampoco puedo decirle váyase de cabeza y pues arremeta violentamente contra la fuerza pública o contra lo que esté allí. Lo único que puedo decirles es que estamos en un momento en donde toca cuidarnos y en donde la revolución también se hace en los actos individuales. Yo he llamado mucho a los servidores públicos, tanto educadores, policías, soldados, congresistas, senadores, a que hagan su trabajo. Y su trabajo es velar porque el patrimonio no se desperdicie, porque las instituciones funcionen bien, porque el trabajo se cumpla y porque las instituciones funcionen en pro de los ciudadanos, ¿sí? Para la justicia, que opere con celeridad, para la fiscalía, que deje de aumentar tantos casos y para que después finalmente un delincuente termine por fuera por vencimiento de términos. Hermano, es que el sistema de justicia es caótico. Como lo mencionábamos ahora, es como si hubiera un autosaboteo en el cotidiano colombiano. Las cosas
ninguna sale bien. Por eso lo mencionabas ahora, el mecanismo a través del cual las personas se pueden manifestar y hacer evidente su conformidad desde la ley existe. Pero el marco para que se den las cosas ha sido No funciona. absolutamente un caos. Y todo esto viene desde ese cóctel que se mete en la olla, nos hace tener una huella clara ante el mundo. Tenemos una situación pervertida que superar. Sí, esto no es normal. Lo que está pasando no es normal. Uno no tiene por qué estar rompiendo la jeta en donde esté nadie, por ninguna razón. Pero hermano, yo días, cada 5 días a la Procuraduría, A la a personería, la personería, a la fiscalía, a la fiscalía, a la a, Contraloría. a toda esa vaina. Y a mí lo que me hacen es ir para arriba y para abajo. Que eso es por la séptima, la octava, la 15, la 12, Que eso es mi competencia. la 24. A mí no me toca, eso le debe tocar en la casa de la mujer. Eso le debe tocar en la notaría. Y me trae 3 fotocopias autenticadas y una persona que calce 40, dos primos suyos que llevan en Guatavita, y ahí sí me puede presentar la denuncia. Ya, sí, y me trae la fe de bautismo. Pero nosotros, sin embargo, debemos continuar teniendo fe a las instituciones. A las instituciones. ¿Qué pateo de piñas esta vaina? Sí, es que no es solamente el problema de la cosa pública, es la falta de respeto que hay frente a toda la institución estatal. Toda. Es que aquí no se salva ninguna. Ahorita están siendo señalados los policías. No. Aquí nos podemos sentar a ver programas de todos los especiales que ha hecho la prensa y los medios de comunicación de lo mal que funcionan las instituciones en nuestro país. Ni lejos, gracias a los medios de comunicación y a la prensa, es que muchos de esos degenerados y muchos de esas instituciones privadas y muchos de esos sitios en donde se han denunciado cosas que tienen que ver con la salud, con la corrupción, todo, han tenido que tomar acciones, pero es porque se les da el crache y porque se les ha denunciado y porque se les ha montado videos en YouTube y porque se han llevado a los medios de comunicación. De otra forma, en este país la gente no funciona. ¿Sí? Y fíjese que ya inclusive la prensa es insuficiente, porque ya la gente dijo, no, pues la gente no se escucha, entonces, ¿qué hicieron? Que no es el hecho de llegar a ese extremo y escoger y romper todo. ¿Sí? Escoger y romper todo. Pero es que esto es un caldo de cultivo que va a aprovechar un enemigo claro del país, que ha estado como una sombra durante más de 20 años en este país, que en este momento está haciendo publicaciones estando preso y va a aprovechar para poder poner su granito de arena al próximo periodo presidencial. Se está viendo. ¿Sí? Hay que mandar a fumigar. Hay que mandar a fumigar. Entonces, las dinámicas de ese país son bastante complejas, pero mire, Luisita, Luz estaba hablando aquí. No es el hecho de desentendernos de que porque nos quedamos en la casa todo está normal, no está pasando nada. Eso no es la verdad. A nivel mundial tenemos una situación absolutamente complicada. O sea, lo que está pasando en Colombia no es sencillo. Los niveles más altos de desempleo en muchísimos. Somos la segunda moneda a nivel en ser la más devaluada. la más devaluada. Mari, ¿ah? ¿Usted se da cuenta de lo que está pasando? Tenemos unas circunstancias absolutamente complejas. Nosotros seguimos creyendo que no. Pues, que aquí todo está normal y que todo está bien. Hablemos de Pasión de Gavilanes, hablemos de otras vainas, porque aquí este es el mejor video del mundo. La idea es que nosotros hemos venido trabajando una serie de temas en donde ver uno que hay muchas cosas que hacer propias, hay que creer en lo propio. Asimismo, hombre, confiemos y metámosle la onda, la energía a que esto puede ser absolutamente diferente, ¿no?
Sí, recordándoles nuevamente que hay unas movilizaciones en este momento y digamos que para ir cerrando ya esta opinión, pues hay algo más preocupante que ya se anunció por medios y es que están buscando culpables y están buscando quién está convocando esas marchas. Entonces uno dice, bueno, lo que pasa es que aquí la gente necesita que la convoquen para sentirse molesta, Sí, para protestar. Esas son manifestaciones que ya aprovechadas por políticos. Por político. Entonces ya le están echando la culpa a un político de lo que está sucediendo. Los colombianos no pueden tener criterio propio. Ni pueden reaccionar. Señor, no, aquí nadie se ha dado cuenta que esto es un miércoles llevado al bendito. Hombre, los motivos son más que reales y los entendemos y comprendemos. Hay que situarnos en un lugar de conocimiento del contexto, ¿no? Entender qué es lo que está pasando aquí, qué camino tomar, qué posición tomar, porque la entendemos, porque sabemos lo que estamos viendo. No podemos repetir esa historia generacional de elegir presidentes, por ejemplo, de asumir las elecciones como simplemente snob, que, ay, mira tan bonito, qué sonrisa tan linda, escuché alguna vez cuando iban a elegir a Andrés Estrada semejante petardo, y eligiéndolo porque tiene una risa linda, por favor. Eso no puede ser un criterio de elección o de la dirección de un país si queremos tener un resultado diferente. Lo hemos visto también, hombre, hasta las elecciones las están volteando. Pero es que si somos todos, ¿quién puede hacer lo que todos estamos pidiendo? Si es que manera mejor está bueno. Sí, y sobre todo, pues, uno dice, están buscando culpables, lo más seguro es que los van a encontrar. Sean o no sean culpables. Yo me niego a creer que a la gente la estén haciendo movilizarse a la fuerza y la estén haciendo protestar a la fuerza, o que alguien esté manipulando y haya unas manos oscuras detrás de todo esto para manipular a la gente. Simplemente no se necesita, la gente se cansó, la gente se está uniendo, la gente ya no está creyendo en posiciones neutrales y tibias, es más, está exigiendo que no existan más posiciones neutrales y tibias y que efectivamente aquí haya una postura seria y una revolución con argumentos. Con eso no estoy diciendo que sea un argumento, es una consecuencia del malestar general. Y toda la historia ha demostrado, la historia de la humanidad, que todas las revoluciones han tenido ese tipo de consecuencias. Esa es una circunstancia absolutamente real. Y lo que está en juego es no es nada más ni nada menos que pues nuestro destino, ¿no? Nuestro destino como lugar, nuestro destino como sociedad está todo el tiempo en tela de juicio. Pero bueno, hablando de esos mecanismos legales, quisiera complementar la información en torno a si usted, hombre, vimos cacerolazos, vimos manifestaciones absolutamente pacíficas, pero dadas las circunstancias que ya conocemos porque hemos visto videos de sobra de lo que está sucediendo en estos días, si le toca estar en una vuelta de esas, por favor, y quiere tomar un registro, que es absolutamente su derecho, y de alguna manera le contribuye a llevar a cabo una buena, registre las cosas, filme, grabe, tenemos todos los elementos necesarios para eso, y además de eso, algo citando hora y lugar de lo que está sucediendo, sea un, digamos, mecanismo o si va como prueba en determinado momento, si puede transmitir en vivo, hágalo, asegúrese de que no va a quedar solo digamos, estar frente a una situación de violencia injustificada. Un paso por encima de sus derechos fundamentales, es importante que todos asumamos una situación que también ha sido criticada en redes, porque todo el mundo se detiene a grabar y no ayuda a eso a nadie. Esa es una pregunta bien profunda y que puede tener muchos matices. Pues mire, eso tiene una respuesta muy fácil. Yo quedé petrificada viendo lo que pasó con este abogado, las armas que utilizaron que fueron unos tasers, la gente tratando de decirle por favor suéltenlo, el tipo suplicando para que por favor no le hicieran más daño, la gente queda petrificada, el miedo, ¿quién se le va a enfrentar a esa jauría de policías armados para evitar que le peguen? Cualquiera que se hubiera enfrentado. Y aquí la gente en Colombia, en Bogotá, tiene miedo.
tiene miedo de hacerlo. Por eso es que se unen y por eso todo ese estallido de violencia. Porque entonces ahí, viendo eso, es que uno tampoco es capaz de meterse. Lo único que le quedó alternativa fue registrar los hechos y tratar de decir, hermano, por favor, suéltenlo, pero fue insuficiente. Varias preguntas quedan al respecto y es, ¿qué tipo de formación, de tratamiento, de filtro se hace en la policía para recibir a este tipo de personas? ¿O a qué métodos, a qué mecanismos de sometimiento están los policías en una institución que probablemente cuando ingresan no son violentos, pero los vuelven violentos? ¿O a qué tipo de circunstancias debe enfrentarse el servidor público que empieza con muchas ganas su trabajo y termina siendo un parásito? Hay muchas cosas que se han mencionado sobre la Policía Nacional de Colombia y es un ejemplo que es diferente en todo el mundo. La policía es un ente prácticamente sin control, es un ente independiente que no recibe, a pesar de tener, como lo estamos viendo, la directa responsabilidad de la alcaldesa de Bogotá. Hay una especie de puente roto que no entendemos. Pues no le están haciendo caso. Evidentemente, porque uno escucha a la alcaldesa, ella menciona una serie de cosas y va a la realidad y es muy distinta. Ojo, no se descuide, no arriesgue tampoco su integridad, manténgase en grupo, no estoy diciendo que no participe. Hay que participar de lo que uno siente como suyo, pero entonces hagámoslo con medidas inteligentes. No permitamos que se den situaciones o de amedrentamiento y demás. Siempre la cámara lista para filmar, siempre todo dispuesto para que no se quede el abuso así. Si yo recibo por X o Y razón, como fue por ejemplo una de las personas que desafortunadamente íbamos a tener hoy en el programa, que es el veedor de derechos humanos, anoche cuando nos despedimos, cuando conversé con él, todo estaba normal y en la me cuenta que está como veedor de derechos humanos, golpeado y detenido en un calle Bogotá, en donde simplemente le hurtaron sus elementos personales. Complicado. Complicado así, entonces, derecho a la protesta sí está. Y tenemos que participar y claramente tenemos que tomar postura, pero también hay que hacer una revolución interior. Y la revolución interior es empezar a tomar conciencia de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, tomar una posición cómoda. Es muy fácil. Criticar a quien está allá haciendo una protesta es muy fácil cuando todos se lo están poniendo en la mano, ¿verdad? Es muy fácil, pero pónganse en el lugar de personas que están teniendo en este momento muchas crisis económicas, sociales, en su casa. Esas personas también merecen ayuda. Es muy fácil ir a señalar y es muy fácil criticar los actos violentos cuando no se está viviendo en carne propia lo que otros están viviendo. Entonces, cuando usted sea testigo de algún tipo de delito, denúncielo, no le dé miedo, que así las instituciones aquí estén muy cuestionadas, algo se podrá hacer. Y no lo olvide, también están los medios de comunicación independientes que están dispuestos a escucharle sus denuncias. Mire, nosotros acá hemos escuchado, hemos recibido una serie de denuncias bien claras y por eso hemos estado empáticos o más bien muy claros en mencionar que no se puede permitir que las cosas lleguen a un punto en donde, por ejemplo, la vida esté en juicio, esté en peligro. Sabemos de dónde viene esa balanza equivocada o ese peso equivocado, desde donde se están manejando las cosas, porque es claro, van 12 personas muertas. Llamamos a todos los establecimientos e instituciones del Estado, ¿no? Hombre, ustedes son como nosotros, somos a veces de los mismos barrios, no entiendo, o qué es lo que necesitamos compartir y entender para darnos cuenta que también somos pueblo. ¿En dónde está el problema de reunirnos y tomar unas decisiones claras frente a lo que queremos y necesitamos como país? ¿En dónde está? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no nos deja reunirnos y ver las cosas de manera por lo menos consciente? ¿Por qué no llegamos a unos puntos comunes de trabajo? ¿Por qué no hacemos que esta vaina de nosotros? Esa es una cosa muy complicada que avanza de generación en generación, ¿no?
tener un poco de identidad. Yo creo que con esto vamos cerrando el programa. Gracias a nuestros que fueron en público, a los comentarios que nos hicieron, a las preguntas. Como les mencionamos, en este momento hay plantones, hay protestas. Esperamos que la situación no se agrave, que no hayan más muertos. Pero como lo dije al inicio del programa, esto era algo inevitable en el país y es muy absurdo pensar que eso va a suceder solamente esta semana y la otra semana no va a suceder nada. Creo que este es un momento histórico en el cual Colombia está ingresando en otro periodo de conflicto y en otro periodo de violencia y hasta que ese ciclo no se cierre y hasta que los ciudadanos no tomemos conciencia del país en que vivimos y de lo que debemos hacer como ciudadanos, pues el ciclo no se va a cerrar y estas consecuencias van a durar probablemente otros 60 años más. Claro, la paz, es decir, no podemos pensar que la paz es mirar para otro lado. Pilas con eso, porque aquí ha sucedido que somos indiferentes por autonomía, es extraño, ya no nos acostumbra que todo esto que está pasando aquí maten, o sea, un montón de gente que está sometida a una dinámica de la violencia absolutamente absurda. ¿Cómo es posible que estemos a una situación así y, por ejemplo, estemos yo escuchaba esta mañana aterrado, como cuando hablaba Fanny Miki sobre el Festival Internacional de Teatro, que hay 500 videos, 35 perros, 200, así, imagínense este discurso, pero hablando de pérdidas económicas, los medios de comunicación. Se perdieron 350 millones de lo que valen, no estoy diciendo una cifra X, de lo que valen los CAIs, que son cada uno vale 500 millones por su construcción, así. Y en la misma lista, 10 muertos. Y siguieron con otro ítem, hermano. ¿Cómo es posible que la vida esté en el mismo de un vidrio roto, de una puerta rota, de un ladrillo? Así en la misma lista donde estaban armando y poniendo cuánto vale hacer un CAI, cuánto valen los vidrios, qué grosor tienen las puertas y para qué están diseñadas, ahí enseguida otro ítem nada más de lo que se está mencionando son 12 personas muertas por arma de fuego. 12 personas muertas por arma de fuego en la misma lista de los ladrillos y las ventanas. Bueno, gracias a nuestros televidentes hoy por escucharnos, atender este llamado a la conciencia. Nos vemos el próximo viernes, aquí a las 5 p.m. les tenemos un invitado especial con un tema un poco más amable. Entonces, pues, nos despedimos. Como todos los viernes, con la dirección ejecutiva de Natalia Castro Córdoba, en la producción general, el gran Jorge Carreño, con la compañía diseño especial de Daniela Carreño, nosotros, sus presentadores de todos los viernes, Luisa Narváez y Henry Angulo, los dejamos para que se manifiesten en paz, manifiéstense con conciencia, lo que es a lo legal, a la parte seria, a lo Vietnam. Ojo por ahí, no dejemos de decir lo que tenemos en la cabeza, pero cuidémonos. Un abrazo. Feliz fin de semana, si se puede.